es maduro, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para Muy buenos días, que Dios te bendiga. Te saluda tu hermano, una vez más, Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo. Nada más, simplemente siervo de Jesucristo. Con tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. Deberás de saber que el autor del texto es quien debe de proveer las reglas para comprender el texto. El que es médico debe de proveer las herramientas para comprender el texto que ha escrito acerca de la medicina. El que es ingeniero debe de proveer las reglas para comprender el texto de ingeniería. El que es abogado debe de proveer las técnicas para comprender el texto de derecho, porque cada texto es específico. En cada lenguaje hay variedad. De un idioma a otro no se traduce letra por letra, sino de una manera equivalente. Por eso no tenemos, ni tú ni yo, una traducción exacta. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo debe de proveerte los medios para comprender el texto. Ya el Espíritu Santo en Deuteronomio 29:29 te dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. De manera que si el texto bíblico no ha sido interpretado por la propia Biblia para que tú lo comprendas, no debes de usarlo para predicar ni hacer doctrina. Hoy le estamos dando continuidad a esta serie que ya tú conoces, el ayuno que liberta. Pero antes de entrar en esos detalles, debo de decirte, para que pueda comprender mejor, que vea el video anterior, 21 de este mes, agosto 2025. Allí podrá recibir informaciones complementarias. Debe de ver ese video. Ahora bien, como sabrá, Dios creó al hombre sin lealtad. Por eso todo hombre es mentiroso. Dios creó al hombre para que pueda traicionar a Satanás y así pueda ser libre del pecado. La comprobación de que Dios creó al hombre sin ningún tipo de lealtad, sin ninguna categoría de lealtad, sin ninguna clasificación de lealtad, te lo enseña la Biblia. Por eso Eva, aunque Dios se le había dicho, no coma del fruto de ese árbol, ella no fue leal, comió del fruto de aquel árbol. Por eso Adán, aunque Dios se le había dicho, no coma del fruto de ese árbol, procedió a no ser leal,
le fue ileal a Dios, Adán, y comió del fruto de aquel árbol, del que Dios ya le había dicho que no comiera. También Caín no es leal a su hermano Abel y lo mata. Vemos que tampoco el rey David fue leal a un soldado llamado Uría, toma la mujer de Uría y manda matar a Uría. El hombre nace siendo ileal. No busque lealtad en el ser humano. No busque lealtad en el ser humano. Todo lo que hemos dicho lo comprueba la psiquiatría. Carl Jung, padre de la psiquiatría de Alemania, puede buscar un video que él tiene titulado Los 12 arquetipos. Todos fallamos, de acuerdo a la psiquiatría. Por eso cuando buscamos lealtad en una persona, estamos esperando algo de esa persona y no vamos a poder valorar los minutos de lealtad que nos aporta esa persona. Por eso es incorrecto creer que el hombre es perfecto. El hombre no es perfecto. El hombre es imperfecto. Esa es una de las razones por las que necesitamos a Jesucristo. Esa es una de las razones por las que necesitamos a Jesucristo. Como sabrá, desde el principio, Dios creó, conforme a la época, diferentes medios para que el hombre se reconcilie con Jesús. Puede ver en Génesis 3:15 que Dios proveyó el sacrificio de animales como símbolo de que las personas se estaban reconciliando con Jesús. Por eso sacrificó Dios animales y le hizo túnica a Adán y a Eva. Luego podrá ver que Abel sacrificaba animales simbolizando que se estaba reconciliando con Jesús. Luego podrá ver que Abraham sacrificaba animales simbolizando que se estaba reconciliando con Jesús. Más adelante podrá comprobar que Moisés sacrificaba animales, pero aquí en el libro de Éxodo capítulo 20 podrá observar que como el pueblo era muy rebelde, tan rebelde, que Dios tuvo que agregar leyes para que las leyes le dijeran al hombre lo que era pecado, pidieran perdón y como símbolo de que se estaban reconciliando con Jesús, sacrificaban animales. Pero más adelante vemos que en Israel estaba el pecado de la idolatría. La idolatría trajo guerra civil, Israel, el mismo pueblo de Israel matándose uno con otro, y también trajo guerra de muchos pueblos contra Israel por la idolatría. La idolatría eran los dioses paganos de los que habla la Biblia. El hombre, cuando no se quiere reconciliar con Jesús, siempre construye una imagen para reconciliarse con la imagen. En Egipto habían construido imágenes para que el hombre, en lugar de reconciliarse con Jesús, se reconciliara con una de las imágenes que ellos habían creado. Pero ¿qué pasa? Que cuando aquellas personas que construían imágenes para que el hombre se reconciliara con aquellas imágenes, en lugar de reconciliarse con Jesús, cambiaron. Ya entonces no se reconciliaban con imágenes visibles, porque Dios le había dado al pueblo de Israel leyes para identificar lo que era pecado, renunciar al pecado y se reconciliara con Jesús. Pero ellos dándose cuenta de que Dios tenía ese plan, de que Dios tenía esa estrategia de las leyes que le indicaban que no adorara imágenes, entonces decidieron cambiar la imagen por imagen invisible. La imagen invisible la puede ver
en lo que se llama mitología. Tenemos la mitología griega, la diosa Temis, una que aparece en el derecho. La Medusa, el dios Adonis. Ese locutor se puso el dios Adonis. Se puso Adonis, ese no es su nombre, se puso ese nombre. Pero ese nombre simboliza a Satanás. Cuando él dice quién está en tu casa, está diciendo Satanás está en tu casa. Adonis es la imagen de Satanás invisible, que se usó mucho en diferentes civilizaciones. Entonces, las civilizaciones que construían imágenes para que el hombre se reconciliara con imágenes visibles, al pueblo de Israel recibir las leyes para identificar las imágenes, y en lugar de reconciliarse con las imágenes se reconciliaran con Jesús. Al ver estas naciones que Israel estaba haciendo eso, entonces decidieron aplicar las imágenes invisibles. La mitología griega, la mitología de Roma, la mitología china, imágenes invisibles para poder seguir engañando al hombre. Los artistas, todos los que no adoran a Dios, te manipulan las emociones para inducirte a adorar una imagen que es el dios del alcohol. Es una imagen invisible y tú la adoras sin darte cuenta. El dios Algol se llama. Tú puedes buscar la biografía del dios Algol, que es el dios de todos los artistas. Ese es el dios que le dice que tiene que armonizar el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita. Ese dios le dice a los artistas: armoniza el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita. Porque cuando la persona no puede escuchar música bajita, le dañamos el oído. Una vez que le dañamos el oído, le dañamos el cerebro, entonces va a consumir el alcohol. Aunque haya un anuncio que dice el consumo de alcohol perjudica la salud, ya tiene una distorsión cognitiva. Satanás tiene diferentes nombres en la mitología. El dios Algol es uno de esos nombres. Hay otro nombre más, el dios Adonis. Es el mismo Satanás con diferentes nombres, pero la gente que consume bebida alcohólica lo adora sin darse cuenta porque es una imagen invisible. Adoración a las imágenes invisibles lo hacen todos los artistas. Todos le hacen culto al dios del alcohol, al dios Algol. Todo. Entonces, por eso es que la Biblia le está diciendo a la persona, para que el hombre no se deje engañar, que solo en Jesús hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. No es en el dios Algol, que es el dios de los artistas. Al dios Algol hay evidencia científica de que le han hecho culto los artistas más famosos. Yo no he conocido un artista famoso que no le haya hecho culto al dios Algol, porque ha armonizado el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita. Le dañan el oído, y al dañar el oído inflamado le daña el cerebro. Esto es científico. Puede buscar los videos de neurociencia acerca de lo que se llama contaminación acústica, y va a ver cómo cuando el oído dañado te inflama el cerebro, y tú consumes alcohol no porque tú quieras, porque te manipulan las emociones. Armoniza el ritmo y la melodía para manipular tus emociones y llevarte al consumo de alcohol. Por eso, primero debe de comprender que ningún ser humano nace con lealtad. Cuando tú entiendes que ningún ser humano nace con lealtad, entonces debes de investigar, usar el pensamiento crítico. ¿Por qué ningún ser humano nace con lealtad? Porque entonces sería esclavo del pecado de manera permanente. La lealtad es una atadura. Entonces por eso Dios te hace libre. Y para hacerte libre no te puede hacer con lealtad. Porque Satanás es el padre de mentira. Desde antes que Dios
crear al hombre ya Satanás existía y Dios sabía y sabe que Satanás es un engañador porque ya él había engañado a muchos ángeles. La Biblia enseña que Satanás había engañado ya a la tercera parte de los ángeles. Y así como Satanás lo había engañado a ellos, ya Dios sabía que Satanás iba a engañar a Adán y a Eva. Entonces creó al hombre. Dios creó al hombre sin ningún tipo de atadura. Por eso tuvo que crearlo de esa manera, sin lealtad. Dios creó al hombre sin ningún tipo de lealtad. Dios creó al hombre sin ninguna categoría de lealtad. Dios creó al hombre sin ninguna clasificación de lealtad. Recuerda, necesitamos el Espíritu Santo. Número uno, el único que tiene toda la información en todos los temas es el Espíritu Santo. En el tema salud, ningún médico tiene toda la información en el tema salud. Por eso hay ginecólogos, hay cardiólogos, hay psiquiatras, hay ortopedas. ¿Cuántas especialidades tenemos en medicina? Porque nadie tiene toda la información en ningún tema. Cuando me creo tener toda la información en ningún tema, no leo libros. Porque me lo sé todo, ¿para qué voy a leer? Pero cuando me creo que no tengo toda la información en ningún tema, entonces debo de continuar aprendiendo. Eso lo enseñó Carl Jung, padre de la psiquiatría de Alemania. Pero los artistas han dañado el cerebro de la persona para que no puedan detenerse. Aunque hay un anuncio que dice el consumo de alcohol perjudica la salud, el hombre no se detiene porque ya ellos le dañaron el cerebro, dañándole el oído. Ahora vamos a entrar en cómo manejar los celos en el ayuno. Cómo uso el ayuno para manejar los celos que tiene mi pareja. Cómo usar el ayuno para manejar los celos que tiene mi pareja. Como sabrá, los frutos de la carne son engañosas recompensas, producto del sistema de creencias de la persona. Los frutos de la carne son engañosas recompensas como resultado del sistema de creencia. Yo tengo un sistema de creencia de cómo debe de ser la esposa mía, cómo debe de comportarse. Yo tengo un sistema de creencia de cómo debe de comportarse mi hijo. Yo tengo un sistema de creencia de cómo debe de comportarse mi vecino. Yo tengo un sistema de creencia de cómo debe de comportarse la sociedad. Entonces los frutos de la carne son engañosas recompensas. Engañosa recompensa son los frutos de la carne. Entonces, ¿cuáles son los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, herejía, homicidio, borrachera. Son 22 frutos de la carne. Entonces, son engañosas recompensas, frutos del sistema de creencia. Como sabrá, los celos en la pareja son el resultado de no confiar. De no confiar. ¿Por qué no confía? Porque ninguna persona está hecha con lealtad. Y si ninguna persona fue creada con lealtad, ¿cómo va a ser leal a la confianza? Quiere que confíen en ti. Entonces, como es
creado no siendo leal, ¿cómo va a ser leal a la confianza? No puede esperar que sea leal en la confianza. Jamás puede esperar eso, porque la lealtad en el hombre no existe. ¿Tú confías en mí? Sí, entonces vamos a hacer un pacto de lealtad. Vamos a hacer un pacto de confianza. Yo quiero que tú confíes en mí. No te va a cumplir. Porque el hombre fue hecho sin lealtad. Te prometo que no confío, que jamás voy a desconfiar de ti. Te prometo que jamás voy a dudar de ti. Te prometo que voy a confiar en ti siempre. No va a ser leal. Porque ningún ser humano fue creado con lealtad. Por eso el Espíritu Santo te da una salida. Por eso el Espíritu Santo te da herramientas para trabajar ese asunto de la pareja. El Espíritu Santo te da herramientas para trabajar el asunto de los celos en tu pareja. Pero hay condiciones. La primera condición es recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Nadie puede recibir el Espíritu Santo sin antes recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Nadie puede recibir el Espíritu Santo sin antes recibir a Jesucristo como Salvador personal. Así que yo tengo que recibir a Jesucristo. Tienes que recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Porque Él lo dijo en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. También Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él es, hay que recibir. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, tienes la promesa de darte el Espíritu Santo. Juan 14, verso 16, verso 17. Y yo rogaré al Padre, y yo daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros ya lo conocéis, porque vive en vosotros y estará con vosotros para siempre. Juan 14, verso 16, verso 17. Entonces, después que recibas a Jesucristo como tu Salvador personal, recibe el Espíritu Santo. Entonces hay una promesa, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea, hasta el último de la tierra. Entonces, después de que tú recibes el Espíritu Santo, entonces procede a la oración. La oración no confía en ti. Fue creado por Dios sin lealtad. Todo lo que te diga que va a confiar en ti no va a cumplir. No va a cumplir. Porque fue creado sin lealtad. Entonces tú tienes que manejar el asunto usando los medios que te va a proveer el Espíritu Santo para la confianza. Por eso te hago la siguiente propuesta. Ya tiene el Espíritu Santo. Cuando ayune, pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría para producir en Él confianza, entendiendo que como no hay lealtad, Él no va a ser leal a lo que dice. Él no va a ser leal al compromiso de que va a confiar en ti. Entonces pídele al Espíritu Santo sabiduría. Cada persona es diferente. Sabemos que tenemos 4 temperamentos, pero en los 4 temperamentos hay fallas. Colérico, sanguíneo, melancólico. Son 4 temperamentos, pero en cada temperamento hay debilidades. Recuerda los 12 arquetipos de Carl Jung, padre de la psiquiatría. Te lo recomiendo ese video. Los 12 arquetipos, para que veas cómo es el hombre, conozca a la persona verdaderamente y te conozca a ti mismo.
Te recomiendo los 12 arquetipos de Carl Jung dentro de la propuesta que te estoy haciendo. Te recomiendo el ayuno pidiéndole al Espíritu Santo que te dé sabiduría para aplicar una conducta que produzca confianza, que te dé sabiduría para tú producir confianza. Te propongo también que valore los minutos de confianza que te haya expresado esa persona y reconocer esos minutos que te da. Darle gracias a Dios por esos minutos de confianza que te expresó esa persona, porque no te va a expresar confianza siempre. No te va a expresar confianza siempre, porque todo hombre es creado por Dios sin lealtad. Él no va a ser leal a la confianza. No va a poder ser leal a la confianza. Entonces esos 2 minutos que te das de lealtad, valóralo. Valora esos 2 minutos de lealtad. Premiale por esos 2 minutos de lealtad. Premiale por ese minuto de lealtad, porque no te va a poder ser leal todo el tiempo, porque la lealtad no existe. El hombre fue creado sin lealtad. Si el hombre hubiese sido creado con lealtad, los brujos que se han convertido a Jesucristo no estuvieran aún en los caminos del Señor, porque no le fueron leales a Satanás, renunciaron a la propuesta de Satanás. Los satanistas que estaban con Satanás, si no hubiesen traicionado a Satanás, no estuvieran hoy con Jesucristo. Jesucristo es el único Salvador, no hay más. Recuerda que debe de trabajar la confianza, debe de trabajar. Entonces, en ayuno, pídele al Señor que te dé sabiduría para trabajar la confianza con relación a esa persona, porque todas las personas no son iguales, todos los casos no son iguales, todas las personas no son iguales, todos los casos no son iguales. Entonces, el Espíritu Santo es que te va a dar sabiduría para trabajar la confianza de esa persona, y te va a sorprender. Te va a sorprender de lo que el Espíritu Santo te va a decir. Te va a sorprender de lo que el Espíritu Santo estará hablando contigo. Te va a sorprender. Recuerda que Jesús siempre tiene la respuesta. Recuerda que Jesús siempre tiene la respuesta. Por eso concluyo con los siguientes puntos. Considerando que todo ser humano nace siendo ileal, nace sin lealtad. Considerando que todo ser humano es mentiroso. No hay una persona que me diga a mí en su vida que no ha expresado mentira. Porque es mentira decir que no ha expresado mentira. ¿Por qué todo ser humano habla mentira? Porque todo ser humano nace sin lealtad. Todo ser humano nace sin lealtad, pero para eso tenemos a Jesucristo, para redimirnos, para reconciliarnos. Para eso es que tenemos a Jesucristo, para reconciliarnos cada vez que fallamos. La perfección no existe. Hijitos míos, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Eso lo expresa el apóstol Juan. Entonces, considerando que todo hombre nace sin lealtad, que todo hombre es mentiroso, que todo hombre debe de ver los arquetipos de Carl Jung para que se conozca y conozca a los demás. Considerando que somos débiles, entonces necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. Estamos limitados a un tiempo que no conocemos, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Estamos limitados a un espacio que no sabemos, porque no sabemos cuándo vamos a morir. Desde el Génesis
al Apocalipsis, Jesús siempre ha establecido un medio para que las personas se reconcilien. Desde el Génesis y el Apocalipsis, Dios ha establecido un medio para que la gente se reconcilie con Jesús. No puede haber reconciliación con Jesús si no tenemos el Espíritu Santo. No se debe de ayunar sin el Espíritu Santo. No se debe de ayunar separado del Espíritu Santo. Porque cuando tú estás con el Espíritu Santo, Él te va a hablar. Estoy ayunando, pero ¿para qué? Para que el Señor me dé sabiduría. Para que el Señor me dé sabiduría para manejar a mi pareja, para manejar los celos de mi pareja, y Él te lo va a dar. Él te va a dar esa sabiduría que tú necesitas. Porque el único que tiene toda la respuesta en todos los temas es Él. El único que tiene toda la respuesta en todos los temas es el Espíritu Santo. Los médicos, por eso tienen muchas especialidades, porque nadie tiene toda la información en un tema. La ingeniería hay muchas especialidades, porque nadie tiene toda la información en ningún tema. La informática tiene muchas especialidades, porque nadie tiene toda la información en ningún tema. Necesitamos a Jesús. Que Dios te bendiga una vez más. Se despide de ti, tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo. Recuerda ver el video anterior para que complemente el mensaje, que fue el 21 de este mes, agosto 2025. Dios te bendiga más.